muy bien. Hay una declaración que tenemos que hacer todos como una forma de fe que hemos empezado este año. ¿Qué te parece si hacemos esta declaración en voz alta todos juntos? Dios me ha bendecido y rodeado de su favor. Su rostro resplandece sobre mí y me ha llenado de su misericordia. Dios me hace brillar a la luz de su gloria y me ha llamado por su nombre. Me ha dado riquezas incalculables a través de su palabra. En su voz sé quién soy, sé lo que tengo y sé para qué existo. Estoy abundado de su presencia. Decimos amén, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Dios es fiel. Gracias a Dios por su bondad. En la serie que estamos viendo acerca de el reino de los cielos, la venida, la llegada del reino de los cielos, cómo se ha acercado a nosotros, estamos viendo el libro de primero de Samuel como una forma de entender, en metáfora por decirlo así, cómo se acercó el reino a nosotros. Te invito para que abras el capítulo 8 de este libro, primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 5. A este mensaje le hemos titulado en la serie del reino de los cielos, le hemos titulado Buscando el reino de Dios a la manera del hombre. Obviamente es un error, ¿verdad? Pero buscando el reino de Dios de una forma equivocada, a la manera del hombre. Primero de Samuel, capítulo 8, verso 5. Dice la palabra del Señor: y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Dicen que el emperador Napoleón, cuando andaba en sus guerras, solía salir a la batalla vestido con camisa color rojo, y hacía esto para evitar desalentar a sus soldados. Si en algún momento él fuera herido y hubiera sangre en su cuerpo, la camisa roja lo impedía y de esta manera nadie se desalentaba, nunca lo veían herido y todos continuaban en la batalla. A mí me preocupa mucho cuando veo un presidente con pantalón caqui. Se hacen muchas bromas al respecto de gobierno, autoridad de este y de cualquier país, en todos los países. Y esto no es de este tiempo, es de todas las épocas, de todos los tiempos. Y se hacen muchas bromas al respecto porque ha sido el gobierno de los hombres. Si tú lees el libro de Daniel, te vas a encontrar que los seres humanos han gobernado la tierra y rara vez ha sido el gobierno de Dios realmente gobernando. Pero llegará el día en el cual el Señor regrese y vendrá el gobierno de Dios a la tierra, porque toda la eternidad será el gobierno de Dios. Pero estos chistes que se hacen son solo el resultado, el eco de la necesidad, el eco de los problemas, el eco de situaciones difíciles. ¿Cuántas personas se asustan tremendamente en cuanto oyen que hay una devaluación porque saben que a ellos les va a golpear más, porque implica que comerán menos? Quizá habrá algún otro más favorecido. Normalmente pasa con el que es cristiano, que aún en los días de hambre será saciado, dice la palabra. Pero normalmente el que le va bien no nota tanto esto. Sin embargo, le va bien porque ha puesto su confianza en Dios y no en los hombres. Un error clásico de la humanidad es poner la confianza en los hombres, independientemente del método que sea usado para que llegue alguien al poder, sea democrático, sea monárquico, sea una tiranía, como quieras. Independientemente del método que llevó a alguien al poder, la realidad es que Dios permite esto a causa de los pueblos. Por la palabra entendemos que los pueblos tienen siempre el gobierno que quieren, o que merecen, o que ellos mismos son de corazón. Eso lo vamos a ver en este capítulo 8 de primero de Samuel. Eso le pasa al pueblo de Israel. Y en este sentido surge la queja y el pleito y todo, pero luego volverán las elecciones, en este caso de nuestro país, y la gente volverá a poner su confianza en los hombres. Ponle el nombre que quieras, el color que quieras, el partido que quieras. Y está pensando el ser humano que fulano de tal, este sí nos va a ayudar. Te lo digo de una vez por todas: si no es Cristo el Rey de tu vida, no hay hombre en este mundo que pueda ser el Redentor de tu vida. Solo Cristo puede realmente darte la vida que estás buscando. No deposites confianza en los hombres. Y no estoy en contra de los sistemas democráticos, al contrario, vayamos a votar, tenemos que hacerlo. Pero aunque votas,
pones tu confianza en Dios que gobierna el cielo y la tierra y no en los hombres. De eso trata este capítulo. En este capítulo encontramos que Samuel envejeció, aunque en realidad no envejeció, tenía 54 años. ¿Cuántos saben que a los 54 se es muy joven? Claro que sí. ¿Quiénes les gustaría volver a tener 54 años? Claro que sí. Puros hombres dijeron, ninguna mujer. ¿Cuándo? ¿De qué me está hablando? Pero Samuel había envejecido quizá prematuramente. De hecho, parece ser que envejeció prematuramente. Él había puesto a sus hijos para que le ayudaran como jueces de Israel, pero habían sido corruptos, habían pedido soborno, habían robado. Esto ocasionó el descontento del pueblo de Israel. Y es raro, ¿verdad?, que en un gobierno haya robo y corrupción, pero en ese tiempo pasó. Allí pasó. Y entonces el pueblo, los ancianos, los líderes de las tribus de Israel se juntaron con Samuel y le dijeron: ya no queremos que estén tus hijos en autoridad en el gobierno, queremos tener un rey como tienen las demás naciones. Y Samuel se sintió afrentado porque eran sus hijos y porque él era el que gobernaba la nación como una especie de juez. Así que Samuel fue con Dios, consultó y le dijo: Dios, ya no me quisieron. Y Dios respondió: Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Porque el gobierno que había era un gobierno teocrático, mal hecho por hombres, pero originalmente había sido teocrático, Dios gobernando. Ellos lo arruinaron, pero era Dios el que quería gobernar. De manera que cuando Samuel se queja y Dios le hace ver esto, le dice además Dios a Samuel: ve, dile al pueblo que sí les voy a dar un rey como las demás naciones. De hecho, cuando la Biblia dice que les dio un rey como las demás naciones, significa, y en la Biblia se entiende muy bien esto, que Dios pesa los corazones de un pueblo y saca el común denominador del corazón de un pueblo y le pone su gobierno de acuerdo al común denominador de un pueblo. Así funciona. Así funciona. Así que Dios les dio un rey como tienen las demás naciones. Más tarde Dios les enviaría a David, que era conforme al corazón de Dios. O sea, lo que Dios dijo es: ya les di a escoger lo que ustedes querían, ahora les voy a poner lo que yo quiero, conforme a mi corazón. No significa que David tenía el corazón de Dios. Significa que David era un rey que reunía los requisitos que Dios quería, y Saúl reunía los requisitos que el pueblo tenía en su corazón. ¿Estamos entendiendo esto, amados? Muy bien, entusiasmados, tremendos. Entonces, este es el contexto del capítulo que tenemos que ver hoy y entenderlo, porque toda la Biblia trata de eso. En toda la Biblia de lo que se habla es en dónde está tu confianza, en dónde está tu fe, en quién estás esperando. La Biblia tiene 1189 capítulos. Si tú agarras una Biblia física y juntas el capítulo central y la mitad de capítulos alrededor, te vas a encontrar 1188 capítulos alrededor y uno central. El central, curiosamente, es el Salmo 188. 1188 capítulos a los lados, el 188, el Salmo 188, el verso 8 para corresponder a los 1188 capítulos. El Salmo del centro, 118, verso 8. ¿Y qué dice el Salmo 118, 8? Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Ese es el centro de la Biblia. Ese es de lo que se trata vivir en este mundo. Por eso la decepción, por eso el dolor, por eso el problema, por eso meterse en tantos líos. Todos los que están aquí, que se ven bonitos y hermosos, si le depositas tu confianza te va a fallar. Yo también, por tener expectativas erróneas. Es Dios nuestra esperanza. Por eso tú puedes ver que el Salmo 118 curiosamente también es aquel que dice que los hombres desecharon la piedra principal, pero Dios la puso como la principal piedra del ángulo. Ese es el mismo salmo, que por cierto es el salmo que cantó Jesús rumbo al huerto de Getsemaní antes de ser arrestado para ser crucificado. ¿Recuerdan que dice la Biblia que cantó el himno? Cantó el Salmo 118, en el cual decía: los hombres desechan esta piedra, pero es la principal piedra del ángulo, Cristo mismo. Ponen su confianza en los hombres, pero Cristo es el que gobierna, bendito sea Dios. El centro de esto y el centro de este mensaje es que Cristo sea el Rey de tu vida. Gloria a Dios. Es una analogía importantísima este capítulo. Veremos varias cosas. La primera, si el reino de Dios
no se hereda a la siguiente generación, este capítulo nos muestra, el mal va a surgir en el corazón de la siguiente generación. O le enseñas a tus hijos lo que es el reino de Dios, o tus hijos mañana mostrarán el mal fuera del reino de Dios. Todavía hay algunos que dicen, yo dejo que cuando él crezca, que él escoja lo que quiera. Bueno, no lo alimentes, no lo lleves a la escuela. Cuando él crezca, que vaya a la escuela que quiera. No, lo tienes que formar, lo tienes que educar. Entonces la palabra te enseña desde el principio el problema que hay si no se hereda el reino de Dios. Lo que estamos aquí, espero que todos sean cristianos y que quieran heredar el reino de Dios a la siguiente generación. Alguno diga amén. Y sobre esto, lo primero es que el reino de Dios, cuando no se hereda a causa primero de un descuido personal del que debería heredarlo, es decir, esta generación. Podríamos nosotros estar descuidados con nosotros mismos y eso ocasionar que no pase a otros el reino. El verso 1 dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y vuelvo a decirlo, el problema de Samuel es que Samuel envejeció prematuramente. Tenía 54 años. Si era un juez para gobernar Israel, deben saber que una persona está apenas en su momento a los 54 años para ser un gobernante de un país. O sea, esa es la edad apropiada, apenas llegó a la edad correcta. Tiene entre 50 y 65 años, apenas es la edad correcta para ser un gobernante. Todo eso lleva el tiempo pasado para desarrollarse. Entonces, cuando Samuel llegó a la edad que debería empezar, ya estaba envejecido. Este es un mal del pueblo cristiano. El mal del pueblo cristiano es que espiritualiza tanto las cosas y no se cuida. Tienes que cuidar porque ese cuerpo no es tuyo. Te fue prestado para servir a Dios. Y Dios lleva tanto tiempo desde el principio moldeando nuestra vida que cuando llegamos a la edad correcta para servir, nos morimos porque no nos cuidamos. Y se arruina toda la preparación. Imagínate a alguien, por ejemplo, una carrera larga, medicina. ¿Cuánto tiempo estudia alguien en medicina? Desde el principio hasta la especialidad. ¿Cuánto? 12 años. Ok, pero pónganle además 10, 12 años, pero pónganle además todo lo que es preparatoria, secundaria, primaria, preescolar. ¿Cuántos años serán de estudios? ¿Cuántos? 15 después de prepa. Entonces, más los otros 15 más o menos, son un montón. O sea, puede alguien tener de 27 a 30 años de estudios. No sé cuántos serán, pero si vemos desde preescolar, puedes estar hablando de entre 25 y 30 años de estudios. Ponte a pensar que un médico estudia todo eso y cuando por fin se graduó de la especialidad, cruza la calle y lo atropellan y se muere. Qué desperdicio, ¿no? Cualquiera diría, y todo por no voltear. O sea, ¿en serio? Todo lo que se invirtió, todo lo que se trabajó, todo lo que se hizo para que se perdiera. Piensa la gente que no pudo atender, la gente que no pudo sanar, la gente que no pudo ver, los que no pudo ayudar. Piensa el enorme desperdicio de sabiduría, de capacidad, de habilidades que no pudo poner en práctica. Lo mismo pasa con los cristianos que no se cuidan. Porque Dios está santificándote a través de la palabra, mensajes, conciertos, libros. Te predicamos, te exhortamos, te hacen de todo con tal de que transforme Dios tu vida. Y ahí vas, poquito a poquito. Y ahí va pasando el tiempo. Y después de que llegas a los 50 años, cuando ya por fin estás listo y Dios te va a usar, apenas va a empezar. Les tengo una noticia, los de menos de 50, perdónenme, están en la escuela. Pero a los 50 en adelante Dios empezará a hacer lo mejor de tu vida. Y debo decirles que no he empezado la mejor parte de mi vida. No he empezado la mejor obra que haré para Dios. He estado sirviendo y preparándome para la mejor obra que haré. Entonces, pero imagínate llegar a la edad correcta como Samuel y estar envejecido por no haberse cuidado. Y ahí es donde falló. Ahí es donde no se hereda el reino de Dios. Y todo lo aprendido se pierde. Amados, le debes a Dios si arruinas tu cuerpo. Le debes al reino de Dios si te mueres antes de tiempo. Debes cumplir tus días. La Biblia dice que los más débiles, así bien amoladón, con mala genética, 70 años. De ahí en adelante de 80 para arriba. Y para cómo van las cosas, no es difícil llegar a los 90 años. Entonces, amados,
es tiempo de que no nos pase esto que le pasó a Samuel, un hombre de Dios, un fiel profeta maravilloso, pero se desgastó y se murió antes de tiempo. No tomó las precauciones debidas en su manera, en sus hábitos, en su conducta, en su vida. Se desgastó y se murió. Por eso la palabra de Dios nos dice que aún comer debemos hacerlo para el Señor. No para el Señor el estómago, para el Señor Dios. O sea, si alguno come, dice, para el Señor come. Aún eso debes controlar. Si ya sabes que te hace daño ese pastel, que tienes problemas con azúcar, no te lo comas. Para ti es mandamiento, es prohibición. Para ti es ley de Dios, no. Porque no se trata de tu cuerpo ni de tu placer. Se trata del servicio al Señor. En cualquier profesión necesita Dios que el abogado llegue a los 90, necesita que el mecánico llegue a los 90, necesita que cualquier profesión esté en los 90 hábil, sirviendo, sin problemas mentales, porque estuvo leyendo toda la vida, memorizando toda la vida, para que su cerebro funcionara bien. ¿Estamos entendiendo esto, amados? Es fundamental. Qué terrible es que se cortó el reino de Dios allí, porque el hombre de Dios se había envejecido. Chihuahua necesita que ustedes, amados, y yo podamos ser viejos de 90, de 100 años, sirviendo a Dios con sabiduría y sin cosas malas en nuestra cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos hacerlo. Debemos hacerlo, amados. Imagínate las melodías que no compuso Mozart, que podría haber compuesto si no se hubiera muerto tan joven. ¿Te imaginas los inventos de Steve Jobs? Bueno, lo que habría seguido Mac, si no se hubiera muerto antes de tiempo. Porque estaba viviendo la compañía de las ideas que él tenía. Ya se le acabaron las ideas de él. No han sacado cosas nuevas. ¿Sabes lo que cambió el mundo en 7 años? Imagínate lo que sería si siguiera. Se mueren antes de tiempo. No se vale. No le quedes debiendo al reino de Dios. Por favor, no le quedes debiendo al reino. Ligado a eso, primero, se puede perder por descuido propio. Segundo, se puede perder por descuidar a tus hijos. Todo el que tiene hijos o todo el que va a tener hijos, ponga atención a esto. Dice el verso 3: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, 54 años y ya era viejo, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Este fue el problema de Samuel referente a sus hijos, y fue más problema de la esposa de Samuel que de Samuel. Samuel tuvo a sus hijos, pero como él era juez de todo Israel, estaba desde Dan hasta el norte, hasta Beerseba, hasta el sur, recorriendo todo Israel permanentemente, predicando la palabra y juzgando. Todos los que tenían asuntos que tratar venían a él era la ley. Así que se desgastó, no puso una estructura, un sistema a otros que trabajaran. Algunos nos preguntan: ¿cómo hacen en palabra ya para tanta cosa? Diversificación. Los dones de la gente lo pueden hacer. Yo no puedo hacerlo, los dones de la gente lo pueden hacer. Esa es la forma correcta. Y los dones que Dios despierta. Oye, mira qué luces tan preciosas, que gracias Jaciel e Isabel que los pusieron. ¿No es bonito eso? O sea, que se dieron la tarea de hacer eso. O sea, yo no me vine a poner luces. Detalles, pero se puede hacer a través de muchos. Yo no puedo hacerlo. Pero Samuel quiso hacer todo, trató de hacer toda la obra de Dios. Era un maravilloso, perfecto, precioso hombre de Dios, pero no tuvo cuidado. Así que como recorría todo, tuvo que dejar a sus hijos en Ramá. Dejó a sus hijos en la zona que era la región de Elí, donde vivía la familia Elí. Ya había muerto Elí y sus hijos, pero donde estaban los familiares de Elí. O sea, sus hijos fueron educados por los familiares de Elí, el sacerdote. ¿Se acuerdan ustedes que ahí eran corruptos? Pues ¿cómo salieron los hijos de Samuel? Pues según los que los educaron, corruptos. Los espíritus se mezclan, la naturaleza de unos y otros se mezcla. Ten mucho cuidado. ¿Dónde estudian tus hijos? Aquí está más cerca, acá es más barato. Ten mucho cuidado, porque no se trata solo de Alá y se va. Mencioné que esto era más problema de la esposa de Samuel que de Samuel, porque era ella, como enseña la palabra, la encargada de poner principios. Ve, por ejemplo, la madre de Moisés, que es la niñera de Moisés en casa de la hija de Faraón, y formó un libertador, y eso que era formado como príncipe hijo de la hija de Faraón.
Y como niñera dijo, pues como niñera lo enseño como hebreo para libertador. ¿Qué influencia? Mientras que la esposa de Samuel no tuvo cuidado. Hermanitas, no cometan el error clásico de que tu hombre sale a trabajar y cuando regresa tú le dices, ahora sí ayúdame a cuidar a los niños. No, mi amada, eres tú la responsable, conforme Proverbios, de enseñarle la palabra de Dios a tus hijos. Entonces no es que ahora venga mi marido y lo haga él. No, tú lo vas a hacer. Deja que él salga, trabaje y sea exitoso. El hombre enseña siendo ejemplo. La mujer enseña haciendo nido y hablándoles. Háganlo ustedes. Pero claro, es más fácil un juego de video, es más fácil un programa de televisión, es más fácil dejarlo con alguien más. No, ustedes no. Ustedes dedicarán tiempo y estarán allí. ¿Para qué? Porque cuando Dios esté buscando quien juzgue la tierra, pensará en tus hijos, bendecirá a tus hijos, engrandecerá a tus hijos y será a ellos a los que pondrá para hacer maravillas. Sean o no hijos de profeta, los bendecirá a ellos porque tú tuviste cuidado de educarlos correctamente en el Señor. Gloria a Dios. Sino que grave es, estamos en una época en donde, bueno, en todas las épocas se ha juzgado y se ha criticado mucho al gobierno. Y no digo que no haya razones para hacerlo, pero no es válido criticar al gobierno o criticar al mundo cuando tus hijos son mundanos. No es válido criticar al mundo si tus hijos son mundanos. Dile al de enseguida, ¿para qué veniste? Pero bueno, en fin, amados, aprendamos. En segundo lugar, tenemos que aprender de esta historia para no cometer el error de buscar el reino de Dios a la manera de los hombres. Ese es un problema muy común. Si queremos el reino de Dios, pero como yo lo entiendo, como yo quiero, como yo pienso, lo adapto, peligro. Porque si desechamos a Dios en esto, o si tratamos de hacerlo a nuestra manera, desechamos a Dios, va a ser conforme nuestra voluntad y nos vamos a meter en un lío. Se desecha a Dios cuando se procura el reino del hombre. Fíjate lo que dice el verso 6. No agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Yahvé. Y dijo Yahvé a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Samuel pensó que lo desechaban a él. ¿Por qué? Pues porque fueron contra él. La rebeldía nunca va a poder ir contra Dios, así que se va contra quien represente a Dios. O sea, siempre va a ser así. Como pastor, no tienes idea. Tengo enemigos y soy pastor. Interesante, ¿verdad? Nomás que para mí es bien divertido. A mí no me angustia eso. A mí me motiva, me hace sentir así como que, órale, está bien. Cuando vale la pena, si el enemigo es grandote, está bien. Si es chiquito, pues ¿para qué? Pero en fin, ok. Pero Samuel de entrada se molestó y se angustió y fue con Dios y dijo, si no se trata de ti, se trata de mí. Todos los que quieran servir a Dios, no se trata de ti, se trata de Dios. La crítica no es contra ti, es contra Dios. Que te sientes mal, que te andas ofendiendo, que te andas dañando, no es contra ti. Así que quita ese pensamiento de víctima y di, mi Dios levantará mi cabeza y pondrá corona sobre ella, bendito sea Dios. Pero de entrada Samuel tenía problema. Dios le dice, es contra mí. ¿Para qué? También para que no se sienta mal. Nunca esperes recompensa necesariamente del hombre, porque tu mala expectativa te va a decepcionar. El hombre va a fallar. A veces el hombre falla sin quererlo. Le prometes a tu hijo que estarás en ese juego de béisbol y no llegaste porque había tráfico, porque pasó un accidente, por lo que fuera. No podemos cumplir todas nuestras promesas. Vamos a fallar. Por tal motivo, nuestra expectativa debe ser en el Señor, no en los hombres. Y debemos esperar la recompensa de parte del Señor, no de los hombres. Sería absurdo que alguno estuviera bien enojado y dijera, ¿cómo odio yo a mi patrón? De veras no lo soporto. ¿Por qué no lo soporta? No me ha pagado. ¿Hace cuánto? No, pues desde la quincena pasada, pero no me ha pagado. O sea, sí, pero todavía no es quincena. Espérate al día de paga. Hay gente así. Se enojan con Dios, pero no ha llegado el día de paga. Espérate. Porque habrá un día en donde el que está en el trono juzgará los asuntos de los hombres y dará uno a cada uno conforme a sus obras, y entonces sí, la recompensa será abundante, bendito sea el nombre del Señor. Así que, ¿por qué molestarse? Espera en Dios. Pero Samuel, al ir con Dios, además recibe otra palabra. Debes saber que se desecha la bendición de Dios cuando se espera en el hombre. Fíjate lo que le dice Dios en el verso 9. Ahora pues,
oye su voz, mas protesta, ya era protestante Samuel, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y vaya que Samuel protestó, vaya que se molestó y les dijo todas las palabras. O sea, Samuel quería decirle sus palabras, pero dijo, no, dale todas mis palabras. O sea, protesta contra. La Biblia dice que llevó las palabras de Dios, porque él quería decir otras cosas. Y las palabras que vienen aquí son impresionantes, que definen la política de todos los siglos. ¿Quieres conocerla? Fíjate, la política de todos los siglos, de todos los sistemas de gobierno, definidas en la voz de un profeta, por la voz de Dios al profeta, para que entendamos a poner nuestra confianza en Dios, aunque participemos del sistema político que participemos. Fíjate lo que dice la escritura, el verso 10. Refirió Samuel, tenlo a la mano, vamos a leerlo juntos. Refirió Samuel todas las palabras de Yahvé al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Pon atención, sin el reino de Dios, tus hijos correrán en pos de los sueños de otros. Sin el reino de Dios, tus hijos se dedicarán a hacer realidad los sueños de alguien más. Por esa razón, tráele el reino de Dios a tus hijos. Fíjate lo que viene ahí. Sigue diciendo el verso 12, nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que are, fíjate cuántas veces dice sus campos, y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Sin el reino de Dios, pon atención, una sociedad sin el reino de Dios está organizada para enriquecer a una cúpula. El pleito no es con la cúpula, el pleito es traer el reino de Dios a nuestras vidas, para que Dios vea el reino de Dios en el corazón de un pueblo y diga, les pondré un rey conforme a mi corazón. Y verás si no bendice Dios tu tierra, y verás si no bendice Dios tu nación, y verás si Dios no trae gracia y favor sobre tu vida. Bendito sea Dios, porque no confiarás en el hombre, sino en Dios. Pero fíjate cómo cómo les dice, se van a organizar esta sociedad para el beneficio de unos. Dice el verso 13, tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Cuando el reino de Dios no está establecido, hermanitas, qué difícil es la vida de las mujeres. Qué difícil es la vida de las mujeres en un mundo sin Dios, porque es un mundo en donde se les paga menos por el mismo trabajo o hasta por más, porque es un mundo en el cual a ustedes son acosadas permanentemente. Es un mundo en el cual ustedes tienen que estarse defendiendo constantemente. Es un mundo en el cual no consiguen todas las metas que quisieras. Necesitas hoy decirle a Dios, venga tu reino a mi vida. Y Dios te tomará sin distingo de hombre o mujer y te exaltará. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios es bueno. Gloria a Dios para siempre. Alguien bendiga al Señor. Bendito sea Dios. Fíjate el verso 14. Me estoy tomando el tiempo en estos versículos porque es una descripción impresionante. Verso 14. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. El fruto de una sociedad sin Dios se pierde en unos cuantos. Digo, a México no le pasa, pero dicen que sucede. Impresionante. Fíjate el verso 16, tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Los jóvenes más talentosos de una sociedad que no tiene el reino de Dios establecida, son dedicados sus talentos a puro entretenimiento y a las ideas de unos cuantos. Te vas a encontrar hombres y mujeres brillantes, jóvenes brillantes, dedicados a correr detrás de fulano de tal, a hacerle bien al otro, dedicado a cosas tan pequeñas cuando Dios deseaba con ellos hacer cosas grandes y poderosas. Tus mejores jóvenes, dice el pasaje. Qué delicado es eso. Verso 17, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. En una sociedad sin Dios, debes saber que todos diezman. Unos diezman en la iglesia, otros diezman allá afuera, pero todo el mundo diezma. Unos hacen grande la obra de Dios, los que no tienen reino hacen grande la obra del mundo, pero diezman de todas maneras. Diezmarán allá,
No lo vas a evitar, esa ponchadura, accidente, esa enfermedad, ese vicio, ese contratiempo, ese algo que finalmente te diezmó. ¿Alguien está comprendiendo la palabra? Fíjate el verso 18, con este concluimos ese punto. Clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Yahvé no responderá en aquel día. Cada generación política hace lo mismo. Se queja de su gobierno y luego va a las urnas otra vez a depositar su confianza en los hombres. Luego les va mal y oran a Dios, auxilio. Y Dios dice, pues si no me tomas en cuenta, ¿cómo quieres que intervenga? Dios está trabajando con tu vida. Dios desea una nación bendecida, prosperada, con mucho bien, pero es fundamental que de ahora en adelante, aunque bendigas a los hombres, aunque trabajes en este mundo, aunque participes de un sistema democrático, tu confianza es Jesucristo, tu Señor es Jesucristo, tu esperanza es Jesucristo. En Él esperaré, alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Tú no te quejas de la oscuridad para traer luz. Tú prendes un foco. No es la queja la que nos va a ayudar gran cosa. Tú no vas a un restaurante a decir qué horrible comida tienen aquí, no sirve para nada, y para tratar de saciar así tu hambre. Así no sacias el hambre. Criticando la comida no se sacia el hambre, comiendo se sacia el hambre. No se te quita el frío por criticar el frío, sino por cubrirte. No vas a transformar México solo gritando y peleando contra los demás, sino trayendo el reino de Dios a tu vida primeramente, siendo justo tú, trayendo justicia a tus pasos, a tus obras, a tu manera de vivir. Sé justo tú, y el Dios que gobierna el universo habrá de traer justicia a tu tierra, porque Dios es fiel y no hay nadie que pueda estorbarle su mano. Cuando Él encuentra a uno, dice, busqué un hombre que hiciese vallado, y encuentra gente que lo hace, lo bendecirá por amor a Él, dice la palabra. Si hubiera 10 justos en esa ciudad, por amor a 10 lo bendeciré, dijo Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, manifestaremos, hablaremos, pero seremos justos en toda nuestra manera de vivir. Bendito sea Dios. En tercer lugar, el reino de Dios tiene grandes y tiene buenos planes para ti. No te acostumbres a, es que es mi suerte, así me tocó vivir. O no llames mi peor en nada. No fuimos llamados a eso. Dios desea que tú seas especial, único, no común, especial. Dice el verso 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Dios había dicho, vosotros seréis mi especial tesoro, una nación de entre todas las naciones de la tierra. Tú no vas a ser común, dijo Dios. Te llamaré para ser especial, único, diferente, mejor. Estarás por encima y no debajo. Te haré especial. Y dijeron, no, queremos ser como las demás naciones. O sea, no quieres ser su tesoro especial. No, yo quiero como las demás naciones. Algunos oran para tener lo que tienen otros. Algunos oran para ser como son otros. Cuando Dios quiere que tú seas especial, único, bendecido, diferente, mejor. ¿Por qué te vas a conformar a ser común cuando Dios quiere que seas especial? Nosotros no pediremos ser como las demás naciones. Nosotros pediremos ser la nación de Dios. Creerle a Dios y vivir para Dios, recibir de Dios. Un día les platiqué sobre este ejemplo. Me tocó ver un adolescente cuando la moda era que traía los pantalones así hasta abajo. O sea, la ropa interior no era interior. ¿Recuerdan de ese tiempo? Creo que ya pasó esa moda, ¿no? Y todo guangote. Si encuentran alguno que todavía se viste así, le oye, anda fuera de época. Ya pasó eso. Entonces, pero así todo guango y todo, ¿se acuerdan eso? Entonces vi un adolescente vestido así. Me llamó la atención porque dije, el muerto era más grande. Digo, ¿por qué se pone esa ropa, no? Pero bueno, le pregunté, oye, ¿por qué te vistes así? Y él me dijo, es que quiero ser diferente. Y luego vi a como 10 amigos de él igualitos, vestidos igualitos. Dije, ¿en serio quieres ser diferente? Ponte corbata y saco y vas a ser diferente. Porque todos sus amigos se visten así. El día que tú te vistas
perdona el término, decentemente, vas a ser diferente. ¿Por qué vas a ser como los demás? Cuando Dios dice, serás mi especial tesoro. Cuando tiene un plan para ti, bendito, glorioso y bueno. No te conformes, tú debes ir a Dios y decir, mira, Señor, voy a traer tu reino a mi vida, a vivir con justicia, y no me andes con pequeñeces. Eres demasiado Dios para hacer que yo sea común. Esto será a lo grande, glorioso, bendecido, bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Por último, si no oyes la voz de Dios, podrías lograr solo lo que dice tu propia voz. El problema es que o se hace la voluntad de Dios o se hace la tuya. Y la verdad, yo no quiero que se haga mi voluntad. Dios es omnisciente, yo soy muy necio y torpe. Dios es poderoso, yo soy muy débil, muy frágil. Dios tiene buenas ideas, buenos planes, yo no tengo ni idea de nada. Me equivoco con frecuencia. Oye, a veces me equivoco en una calle, no me voy a equivocar en mi vida. Deseo que Dios lleve mi... O sea, hermanitas, es muy preocupante que la cabeza de tu hogar pierda hasta las direcciones, imagínate. Tú decirle, marido mío, la Biblia dice que eres mi cabeza, pero Dios sigue siendo mi roca. No quiero confiarme demasiado. No vaya a ser la de mala, ¿verdad? Pero bueno, volvamos a esto. Fíjate el verso 21. Oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Yahvé. Y Yahvé dijo a Samuel, oye su voz. O sea, ¿no oyeron la mía? Oye su voz. ¿No quieren que sea como yo digo? Que sea como ellos dicen. Y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Vamos a darles pues lo que quieren. Qué peligroso es que se hiciera nuestra voluntad. Qué peligroso. Digo, no vaya a ser la de malas que terminen matando a otro. O y otro termina matándote. O se hace la voluntad de Dios para tu bendición, o se hace tu voluntad para tu maldición. Así funciona la vida. No, en mí es diferente. Hay leyes. Tú no puedes decir, me voy a arrojar de un edificio de 100 pisos. Al cabo no importa porque a mí no me va a suceder. Si te mueres, tú también. O sea, es una ley. No importa que tú te la des de cristiano. Es que yo tengo otra manera de pensar. ¿Y eso qué importa? Hay leyes que funcionan, no importa cómo pienses. Y esta ley es que Dios gobierna y su voluntad prevalecerá. Entonces, no puedes ponerte en el plan de conmigo va a ser diferente. No va a ser diferente. Es que yo no creo en eso. Eso no importa. Puedes tomar un vaso con veneno y decir yo estoy convencido que es agua pura y te mueres. O sea, a veces dan una enorme credibilidad a la fe de la gente. Si lo crees mucho, va a suceder. No es cierto. No es cierto. A ver, cree mucho y vuela. O sea, no es cierto, no es verdad. Es como cuando a veces se pone así como, no lo recibo, no lo recibo. Pues aunque no quieras, a ver, cada vez que te llega el recibo de la luz y del agua y no lo recibo, no lo recibo, pues es la misma. O sea, hay leyes. Yo decreto. Ok, ustedes que decretan, júntenme 10 decretoras, bien decretoras, que me quiten el gasolinazo. En serio, júntense 10. No, decretamos que no hay gasolinazo y decretamos, y va a haber gasolinazo de todas maneras. Es que esto requiere justicia, no una fe mal encaminada. ¿Entiendes? La palabra es clarísima en esto. Entonces, la palabra te implica o se hace la voluntad de Dios o se hace tu voluntad, pero la voluntad de Dios será para tu bendición, tu voluntad no será para bendición. A veces la gente le pone unas ideas, como cuando se puso muy de moda al respecto de todo lo que declaras se cumple. Lo que declaras de la palabra y voluntad de Dios. Se murieron 3 cristianos. Un calvinista que cree en la predestinación y un arminiano que cree que puede perder su salvación. Y alguien así más moderno de confesión positiva que piensa que lo que decreta así es. Se murieron los 3. Por la razón que fuera, abrieron sus ojos y estaban en el infierno. Y cuando ya están ahí en el infierno, quemándose, uno de ellos, el calvinista, dice, es que estaba predestinado que yo fuera a parar en el infierno. Y el arminiano dice, no, es que yo descuidé mi salvación, por eso vine a parar aquí. Y el otro de confesión positiva andaba por todo el infierno, no hay calor, no hay calor, no hay fuego, no hay calor, no hay fuego, no hay calor. Sí hay, sí hay. O sea, amados, o la voluntad de Dios o la nuestra, pero la nuestra no será para bendición.
Si te toca amanecer calientito, ya sabes dónde no vas a... Bueno, ok. Debo concluir. No somos aptos para un reino sin Dios. El reino de Dios, necesitamos la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios. Porque nosotros somos muy torpes, muy necios, muy ciegos. Hacemos cada cosa. Cada uno como oveja se apartó de su camino. Ya como ovejas nos apartamos, ya no como mundanos, como ovejas. No sabemos ver bien, no sabemos oír bien, no sabemos conducirnos bien. Necesitamos a Dios. Oye, hace poquito una mujer llamada Ángeles Durán en España, gallega por cierto. Digo, para lo que hizo es gallega, de hecho sí es de Galicia. Pero esta mujer fue ante un notario público y le pagó al notario y le dijo: vengo a registrar al sol de mi propiedad. Entonces el notario dice: ¿cómo? Sí, vengo a registrar, el sol es mío. ¿O a quién le pertenece? Dijo: no, pues vio los libros, pues no tiene registro. Y entonces consultó a otros notarios: oigan, ¿cómo la ven? ¿Quiere registrar el sol? Pues la ley no lo prohíbe. Entonces checa si en 30 años nadie la ha reclamado, y si no lo han reclamado, pues lo puede reclamar. Entonces checaron la ley y no, pues nadie lo reclamó, entonces no leyeron la Biblia. Y entonces fueron y lo estipularon ahí ante la notaría y pagó y todo, dijo: el sol es mío. Y sacó su documento, ya tiene su documento que el sol le pertenece a Ángeles Durán de Galicia. Ella le pertenece el sol. Ahora el problema es que luego dijo: ahora todos los que quieran usar el sol me tienen que pagar a mí. Está interesante, ¿no? Porque van a usar el sol. Si van a la playa, si los que se dedican a celda solar y todo, me tienen que pagar a mí por el uso del sol. Entonces a mí me hizo pensar: ¿y si no qué? ¿Nos quitas el servicio? O sea, si no qué, ¿qué vas a hacer? Ok, te la volteamos. Vamos a verlo al revés. Y si todos los que tienen quemaduras por el sol, daño por el sol, cáncer de piel, te demandan a causa del sol, ¿se lo pagas? ¿Verdad? Sí, pues es la misma, ese es su criterio. Pues que todo el que tenga una quemadura de sol demande a Ángeles Durán, que está ahí en España, y no le queda otra más que pagar según la ley, o va a la cárcel. Interesante, ¿verdad? Así de necios somos, amados. Aunque la Biblia dice que el universo le pertenece al Señor y que el cielo, las estrellas y todo las creó para sí mismo, nosotros nos ponemos tercos. Tú no existes para ti. El mundo y los que lo habitan, todos son míos, dice el Señor. Tu cuerpo no es tuyo, tu aliento no es tuyo, tu talento no es tuyo, tu vida no es tuya, tu familia, trabajo, finanzas no son tuyas. ¿Quieres una vida gloriosa? Ven al dueño, porque fuera de diseño no te irá bien. Bajo el diseño de Dios, siguiendo su voz y sus palabras, te irá muy bien y serás bendecido, porque Él prometió: todo el que oiga mi voz y obedezca mis palabras y las ponga por obras, enviaré sobre él todas estas bendiciones. Bendeciré tu vida, bendeciré tu cuerpo librándote de enfermedad, bendeciré tu familia, tu esposa y tus hijos serán benditos. La herencia que dejarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Te bendeciré en el campo, te bendeciré en el trabajo, te bendeciré en la casa, te bendeciré aún en tu arteza de amasar, aún en la cocina. Te bendeciré donde quiera que te encuentres. Cuando te levantes, cuando te acuestes, serás bendito. Todo lo que hagas prosperará. Toda obra de tus manos tendrá éxito. Esta es la clase de Dios que te dice: hagámoslo a mi manera, y verás, si no, tienes una vida maravillosa. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es glorioso. Ponte en pie, por favor. Bendito sea el nombre del Señor.